Bueno, pues vamos a empezar el tema de la Revolución Rusa. ¿Vale? A ver, lo primero que tenemos que saber es cómo estaba Rusia a principios del siglo XX. Si os acordáis, ya hemos visto que Rusia en un primer momento tenía un régimen político en el que estaba a la cabeza el zar. Era uno de los pocos regímenes en los que aún manteníamos, se vivía en el antiguo régimen. Hace muy pocos años que había finalizado el régimen señorial, pero seguía siendo y además seguía siendo uno de los países, de los estados más atrasados de toda Europa. En cuanto a la población, vamos a parar el vídeo, que el vídeo no lo quiero poner ahora. En cuanto a la población, lo que os quería decir es que la mayor parte de la población que teníamos era de origen ruso, porque en Rusia, aunque no lo sepáis, no toda la población es rusa. El 40% de la población es de etnia rusa, pero luego tenemos ucranianos, turcos, polacos, bielorrusos, judíos, lituanos, alemanes, armenios, georgianos, mongoles, una gran multitud, al fin y al cabo, de etnias. Teníamos aproximadamente unos 175 millones de personas en la Rusia a principios del siglo XX. Bueno, si vais mirando el libro, tenéis que la página 170, que es por donde empezamos, habla el primer punto del atraso social y económico y el escaso desarrollo económico que tenía el país. ¿Esto a qué era debido? Pues como os he dicho al principio, pues porque el poder absoluto estaba en manos de una única persona, del zar, en la que apenas había burguesía, y como no había burguesía, ¿quiénes eran el resto de la sociedad que tenía poder? Pues los señores terratenientes. Estamos prácticamente, si lo recordáis, en un régimen del antiguo régimen, un régimen señorial. Decimos que la sociedad era una sociedad atrasada. ¿Por qué? Pues porque teníamos primero, igual que en la Edad Media o en la Edad Moderna, un grupo que era la nobleza latifundista, que era la más rica de todas las clases sociales del periodo. Además controlaba no solo la administración y las tierras, sino que también los principales cargos del ejército. A continuación nos encontramos también con otra importante organización o institución, que era la de la Iglesia, pero en este caso la Iglesia ortodoxa, que también era propietaria de grandes extensiones de tierra. Burguesía era escasa, prácticamente no había. Hemos dicho que seguían viviendo prácticamente en el antiguo régimen, y si os acordáis, en el antiguo régimen los grupos privilegiados, nobleza y clero, después tenemos las clases bajas, y dentro de las clases bajas, que eran los grupos no privilegiados, la burguesía apenas tenía importancia, excepto en algunos territorios como por ejemplo Reino Unido. Bueno, pues aquí igual la burguesía prácticamente no tiene importancia numérica, pero tampoco tiene influencia política. Y por último, luego tenemos las clases más bajas. En este caso sería, por un lado, el proletariado también pequeño, porque no había un gran desarrollo industrial en Rusia, por lo tanto poco proletariado podía existir. Vivían en los suburbios, en las afueras de las grandes ciudades industrializadas, como por ejemplo San Petersburgo, Moscú. Y por último, el otro gran grupo social existente era el de los campesinos. Los campesinos, que eran aproximadamente el 80% de la población, que vivían en unas pésimas condiciones de vida, en las que prácticamente seguían, aunque legalmente ya no existía el término de servidumbre, pero prácticamente seguían viviendo en esas condiciones, y que intentaban o que buscaban una manera de mejorar su sistema de vida. La economía rusa, bueno, pues la economía rusa se caracterizaba por ser, básicamente, si estamos en un estado que prácticamente vive en el antiguo régimen, pues lógicamente es una economía agrícola de subsistencia, en el que prácticamente tenemos comercialización de productos, y que vive prácticamente para el autoabastecimiento. Lo que se produce es para consumirlo en el propio territorio. Además, había muy malas comunicaciones entre las propias ciudades rusas, así que imaginar con el resto de los estados europeos,
por lo que se hacía aún más complicado el comercio, dentro del territorio ruso. Había una incipiente, un núcleo de desarrollo industrial en dos ciudades, sobre todo San Petersburgo y Moscú, y también en las zonas mineras. En estas circunstancias tan pésimas para el pueblo ruso, vamos a ver que lógicamente va a crecer una oposición al régimen del zar, porque recordar que el 80-85% de la población vive en unas pésimas condiciones, mientras que luego tenemos al otro 15% que vive muy bien, y de entre toda esa población que vive muy bien está el zar con su familia. Bueno, pues a ver, hay una oposición a este zar. ¿Qué oposición es la que nos va a encontrar? Bueno, pues vamos a ver. Alejandro I, uno de los zares que empezaron a darse cuenta de la problemática que se les venía encima, inició unas pequeñas reformas bajo su gobierno o bajo su reinado para abrir a Rusia al resto del continente europeo y que de esa manera pudieran mejorar, aunque fuera levemente, las condiciones económicas de los campesinos. Luego, con Nicolás II, su hijo, que va a ser zar del 94 al 17, se va a acabar con las libertades que había estado dando su padre y con el aperturismo, como por ejemplo la de dar derecho a los pueblos a conseguir una especie de autonomía. Nicolás va a acabar con eso porque lo que pretende es una política de rusificación, es decir, que todo lo que era el territorio ruso, que hemos visto en el que un 40% aproximadamente era de etnia rusa, pues sea la hegemónica definitivamente dentro de todo ese territorio. No había ningún tipo de parlamento representativo de la población. Sí es cierto que existía, bueno, y por supuesto no existía la Constitución, sí existía la Duma, pero una Duma que estaba en manos, como las cortes medievales que hemos estudiado en España o el Parlamento inglés anteriores a las revoluciones atlánticas o a las cortes o estados generales en Francia que existían durante el antiguo régimen. Bueno, pues con este carácter sí que existía una especie de parlamento que era la Duma aquí en Rusia. Todos estos movimientos de protestas que pudieran existir en Rusia van a ser aplastados, de manera que estos grupos de personajes oprimidos, de población oprimida, si quieren hacer una oposición al régimen zarista, lo va a tener que hacer desde un punto de vista, desde un aspecto escondido, no quieren ser descubiertos y por lo tanto lo tienen que hacer a escondidas para no ser encarcelados, o el castigo típico de aquella época, que era enviarte a Siberia o fusilarte inclusive. Vamos a ver. Si pasáis a la página, a la 172, creo que es, sí, lo veo poquísimo, nos encontramos con un cuadro en el que aparecen los principales grupos políticos opuestos al zarismo. ¿Vale? Espera un momentillo que voy a encender la luz porque aquí yo ya no veo nada. Por lo menos se vea. Vale, aquí algo se vea. A ver, ¿cuáles son esos grupos? El primero es el de los populistas. Es un movimiento agrario que buscaba la colectivización de las tierras. Es decir, este movimiento es consciente de que la gran parte de la población vive de la tierra, son campesinos, no son poseedores de la misma, porque está en manos de la Iglesia Ortodoxa y de la aristocracia rusa, y entonces deciden agruparse en un movimiento que defienda la expropiación de esas propiedades a estos dos grupos que hemos dicho y colectivizarla, ¿no? Para que pasen a formar parte de toda la comunidad. ¿Cómo van a difundir estas ideas? Pues a través de la organización de una institución que llamaron Tierra y Libertad. Estos van a fracasar y se van a dividir en dos grupos que posteriormente van a tener muchísima influencia, que son los anarquistas. Pues, como ya hemos visto, en muchos casos ellos querían llegar al poder a través del terror.
son los que asesinan a Alejandro II. Y luego los socialistas revolucionarios. Luego vamos a tener los eseritas, o la SR, que es el Partido Social Revolucionario. Se fundó en el año 1901, defendía la idea de utilizar la capacidad revolucionaria del campesinado, pero también acercándose, y esto es lo novedoso de este partido eserita, acercándose a la pequeña burguesía y a los proletarios. Es decir, se daban cuenta de que la industrialización iba a ser en un momento dado muy importante en Rusia, y este grupo dice: no hay que hacer una ideología que solo atraiga a los campesinos, sino que atraiga también a la otra clase, al otro grupo social explotado por la jerarquía rusa, que son los proletarios. Y también a la pequeña burguesía, que al ser pequeña también tenía muy pocos privilegios respecto al resto de la población. Lo que buscaban era la socialización de la tierra. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el Partido Obrero Socialdemócrata. Se fundió en 1893, esto va a ser muy importante. Que tiene una ideología marxista que representan los intereses de los obreros industriales y de los pequeños intelectuales. El personaje más importante, alguien que os sonará, que es Lenin, el personaje más importante de este grupo. Resulta que unos años después, 5 años en concreto, en 1903, este partido se divide en dos, se divide en dos grupos. Uno que van a ser llamados los mencheviques, los minoritarios, que son aquellos socialistas moderados. Creían que antes de la revolución socialista era necesaria una fase capitalista y burguesa. Y luego, por otro lado, tenemos a los bolcheviques, que eran los mayoritarios, que eran socialistas radicales, que estaban dirigidos por el personaje que os acabo de nombrar, por Lenin. Partido muy disciplinado, centralizado, que pretendía acabar con el zarismo, acabar literalmente con él, y establecer una dictadura del proletariado y el campesinado. Y esto es importante porque aquí estamos viendo las raíces que tienen los bolcheviques en la ideología marxista, que ya estudiamos en su momento. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el Partido de los Cadetes, con K, que surgió en 1905 y que pretendía un régimen constitucional y el respeto de las libertades individuales. Es decir, nos podríamos encontrar ante un partido que representaba los valores democráticos de la Europa occidental. ¿Vale? Ya. Bueno, pues en esta situación que tenemos en Rusia, llegamos al año 1905, en el que se va a producir una revolución. Es el aviso que le da el pueblo y que le dan los proletarios al zar de que o cambian las instituciones, que en un futuro se pueden llevar un susto, incluso en ese mismo momento. Vamos a ver, a principios del siglo XX lo que ocurre es que, como hemos visto, la situación económica y social era de una decadencia total y absoluta, prácticamente no hay industrialización, buena parte de la población vivía en la pobreza, y ante esto, lógicamente el pueblo no se iba a quedar quieto. Además, resulta que en este año, justamente en los anteriores, se produce una profunda crisis económica que lo que va a provocar es un empobrecimiento aún mayor de los campesinos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos. Vosotros imagináis que los campesinos han estado solicitando una socialización, colectivización de la propiedad privada, de las tierras. Resulta que no solo no se da, sino que además empeoran sus condiciones de vida como consecuencia de la crisis económica y agraria en particular que se está produciendo. Además, la situación de los proletarios, de esos pequeños grupos que están trabajando en las pocas ciudades que hay en un núcleo industrial, como Moscú, San Petersburgo, como hemos visto, sigue siendo penosa. Ante esta situación, recordad que el movimiento obrero ya se estaba desarrollando por toda Europa, bastante además. Bueno, ante esta situación, estos proletarios van a desencadenar importantes huelgas. Es unas huelgas manifestaciones que van a estar además enlazando con una serie de atentados terroristas que van a realizar los anarquistas en este mundo. ¿Vale? Hay más en este contexto para empeorar la situación. Es que resulta que tenemos un enfrentamiento entre Rusia y Japón, una guerra. En el Extremo Oriente sabéis que Japón en las costas pacíficas limita con Rusia. Bueno, pues en esa zona se produce una gran guerra, Rusia-Japón, y en la que Japón acaba derrotando a Rusia. Que ya la situación es de caos total.
Bueno, empezamos el año, 22 de enero de 1905, se produce una manifestación pacífica, intentar mejorar las condiciones del campesinado para protestar por lo que está ocurriendo en la guerra contra Japón. En esta manifestación va encabezada por un popio sacerdote ortodoxo, por Japón, que se dirige hacia el Palacio de Invierno, que era donde vivían los zares durante los meses que hacía frío en San Petersburgo, ¿vale? Allí lo que van a hacer es presentar una serie de demandas de carácter laboral, como tenéis aquí, y reclamar el reconocimiento a ciertos derechos y libertades individuales y políticas. Claro, el zar pensaba que hasta ese momento había hecho lo que le daba la gana en Rusia, desde años inmemoriales atrás, siglos atrás, y de repente se encuentra con que hay una manifestación que le está exigiendo que haga reformas de carácter político y que menoscaben el poder que hasta ese momento utilizó. Así que, ¿de qué manera actúa el zar? Pues lo que hace es reprimir esa manifestación de la manera violenta y salvaje, enviando a los militares para la Guardia Zarista para que acabe con esa manifestación. Cientos de personas en el llamado Domingo Sangriento, que va a pasar a la historia porque dará pie a lo que va a ocurrir posteriormente. Las noticias llegan al resto de Europa, unos cientos de personas, se producen multitud de manifestaciones, en Europa incluso se protesta por la actuación del zar, pero dentro del país las noticias de lo que está haciendo o de lo que ha ocurrido en San Petersburgo también llegan, y lógicamente esto lo que va a ocurrir es que haya manifestaciones en toda la Rusia zarista, hasta que llega un momento en que ya no se puede aguantar más la situación y se produce pues lo que es el estallido de la revolución. ¿De qué manera? Pues sobre todo llevando a cabo numerosas huelgas que van a ir no solo en los pueblos industriales, que son escasos, sino también al campo, a las grandes latifundios. ¿De qué manera además van a imponer sus fuerzas los proletarios, los trabajadores de las industrias? Bueno, pues ellos, por su cuenta de riesgo, rompen con la jerarquía que está al frente de la industria y van a crear lo que se llaman soviets. Es decir, ellos son los que van a dirigir una serie de personajes en su nombre en las industrias, las distintas industrias rusas. De todos estos soviets, lógicamente el más importante es el de San Petersburgo, que en aquel momento era una ciudad más importante incluso que en San Petersburgo. Os voy a nombrar a un personaje, a Trotsky, que ya lo veremos la importancia que va a tener posteriormente en la revolución de 1917. Y por si al zar le parecía poco todo lo que estaba ocurriendo, resulta que incluso el ejército lo abandona. ¿Por qué? Pues porque primero hay muchos soldados que vieron mal lo ocurrido el Domingo Sangriento y dispararon contra su propia población, la que había familiares, amigos y demás, porque las condiciones del ejército eran penosas, tal como se había demostrado, por ejemplo, en la guerra ruso-japonesa, en la que habían sido derrotados, y porque además se produjo un problema importante en el acorazado Potemkin en Odessa. Bueno, para terminar ya este punto, ya lo dejamos por hoy. Seguimos con los sucesos de esta revolución de 1905. Sería lo siguiente. Ante todo esto, ejército levantado, proletarios haciéndose mediante soviets con las principales industrias, huelgas en el campo, el zar decide en un momento dado hacer el manifiesto de octubre que da apertura, cierto aperturismo, como había hecho su padre anteriormente. A permitir, por ejemplo, libertad de expresión, de reunión, de conciencia. Además, que se va a permitir la institución de la Duma, cuyos miembros van a ser elegidos por sufragio universal. Podríamos decir que es como un previo paso a lo que sería la posterior democracia. Claro, los campesinos, el proletariado, muy contentos, ya parece que estamos consiguiendo nuestro objetivo.
Pues resulta que a partir de 1905, una vez que la cosa se suaviza, el zar empieza a quitarle poder a la Duma y se vuelve la autocracia, es decir, a que el zar vuelve a hacer en Rusia lo que le da la real gana, con el poder en manos de los latifundistas de la Iglesia ortodoxa y de la aristocracia y el ejército. Por si fuera poco, prácticamente no se hace reforma agraria, una de las promesas que le había hecho. Y los pocos avances en reforma agraria que se hacen unos pocos solo, realmente no sirven para nada, no va a afectar prácticamente a ninguno de los grandes nobles del territorio. Además, el zar, que tiene en su mente todos los hechos acaecidos en 1905, no lo va a olvidar, lo que va a pretender es vengarse de todo ese movimiento opositor que había sufrido. ¿Cómo? Pues lógicamente con la venganza, acabando con todos aquellos grupos opositores que se habían enfrentado. Va a ser importante en este periodo un personaje que es Rasputín, que podéis buscar información, a ver si os busco algún vídeo y os pongo el enlace. Un personaje que parece que es el que realmente va a influir en la zarina y por supuesto en el zar, y que va a ser uno de los personajes que tengan prácticamente que acabar en el poder en estos años. Y muy importante finalmente va a ser la participación en 1914 de Rusia en la Primera Guerra Mundial, lo vimos en el tema anterior, una vez que el archiduque austríaco es asesinado en Sarajevo. Si os acordáis, Bosnia aliada de Rusia, como Austria-Hungría decide atacar a Bosnia, pues Rusia inmediatamente entra en la guerra. Y esto es importante porque así vais a comprender la situación en la que Rusia entra en la guerra. Era una situación penosa. Acaban de sufrir una revolución en 1905, las clases sociales más pobres viven de una manera paupérrima, pasan hambre, están en contra de los pequeños grupos privilegiados, que son pequeños grupos por el porcentaje de población, porque son los grandes propietarios, que son la Iglesia ortodoxa y la nobleza. Y por lo que vamos a ver es que en este panorama, en ese panorama es en el que entra Rusia en la guerra. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y ahora os mando unos ejercicios que tengáis que hacer. ¿De acuerdo?